¿qué tal? Bienvenidos a Ángulos. Ya les adelantaba, la semana pasada teníamos imágenes del choque entre elementos de la Guardia Nacional y migrantes de la Caravana 2020 que impactaron a México y, por supuesto, le dieron la vuelta al mundo por el grado de represión que se observa en ella. La Secretaría de Gobernación advirtió que el gobierno no daría salvoconductos a estos migrantes que ingresaron de manera irregular. En tanto, algunos migrantes han pedido asilo, otros trabajo, otros ya los deportaron. Y desde otro ángulo de la información hubo denuncias del uso de gas pimienta por parte de elementos de la Guardia Nacional y con actos de violencia para evitar el avance de un grupo de al menos 3,000 personas que querían cruzar territorio mexicano hasta llegar a Estados Unidos. En un ángulo más, el padre Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, aseguró que las caravanas de centroamericanos que han llegado a México no son espontáneas y están siendo utilizadas políticamente. Vamos a iniciar nuestro debate del día de hoy. Tenemos aquí en el estudio de Mega Noticias TVC a Obdulio Ávila Mayo, militante del Partido Acción Nacional. Y por la línea de Mega Noticias TVC se encuentra Emilio Álvarez y Casa, senador independiente. También tenemos al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, con quien inicio este debate. Gracias, Ricardo, por tomarnos la llamada. Buena tarde. Buenas tardes, Joely. Un gusto saludarte a ti, a Obdulio y a Emilio. ¿Cómo calificas esta actuación del gobierno del presidente López Obrador cuando logran detener a esta caravana migrante multitudinaria, pero cuando hay denuncias de que se violaron los derechos humanos contra ellos? Lo que te puedo decir en principio es que bajo ninguna circunstancia ha habido alguna constancia clara de que el gobierno esté organizando o realizando algún acto de represión. Como tú bien sabes, y es un tema de derecho internacional, todos los países tienen un límite fronterizo, y en México, con una tradición, además de refugio, de aceptación de todas aquellas personas que requieran de esta tradición de nuestra política exterior para poder acudir al territorio nacional. Sin embargo, esta tiene que ser siempre regular y ordenada, cosa que jamás se hizo en el pasado, sobre todo en la frontera sur, como ustedes saben, una frontera absolutamente porosa, y por fin, después de tantas décadas, se está poniendo atención en una de las fronteras más importantes, que es precisamente el cruce hacia Chiapas, donde se llegó esta gran caravana, que no son caravanas espontáneas, como lo hemos visto, que están organizadas, que vienen con personas que de origen huyen de sus países por la falta de oportunidades, por la falta de seguridad pública, y son incluso desplazados de esos lugares de origen. El presidente López Obrador lo ha mencionado una y otra vez, que lo que se busca es que las personas que lleguen a migrar lo hagan por gusto, empezando por los mexicanos, y no por necesidad. ¿Pero hubo violación a los derechos humanos de los migrantes, Ricardo? Yo considero que no. El ejercicio del uso de la fuerza por parte de los servidores públicos, en este caso la Guardia Nacional, es solamente apegado a los protocolos del uso racional de la fuerza, y no ha habido ni un solo tema documentado con firmeza y además con toda seriedad, sin que esto sea un tema tendencioso, donde se pueda acreditar la violación a los derechos humanos. Yo te puedo decir que cualquier ser humano, por el hecho de migrar, es un derecho natural. Ningún ser humano es ilegal por naturaleza, y México ha sido un país el cual, sobre todo en esta nueva administración, ha respetado no solamente el derecho a migrar, sino que incluso en estos países donde han venido estas grandes caravanas migrantes, se ha hecho un ejercicio internacional de apoyo a estas comunidades para que no tengan necesidad de migrar. Sin embargo, pues no ha sido suficiente. Los propios países tienen que emplear sus propias estrategias para evitar que esto siga ocurriendo, pero en México siempre van a tener una apertura donde se respeten los derechos humanos. Emilio, ¿coincides? Buenas tardes, Joely y Julio. Ricardo, buenas tardes. No coincido. Yo sí creo que muy infelizmente, en muy poco tiempo, el gobierno del presidente López Obrador pasó de la política de brazos abiertos a puertas cerradas. Nunca habíamos usado a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional, como hoy se utiliza para detener, perseguir y deportar migrantes. Nunca lo habíamos hecho. Yo sí pienso que este cambio se debió a que el presidente López Obrador decidió atender las exigencias y el chantaje del presidente Trump, y somos ahora vergonzosamente el muro. No puedo acompañar la afirmación
porque cuando uno ve el despliegue de la Marina, de elementos de Marina hoy en la Guardia Nacional o del Ejército, es más o menos lo mismo o peor que lo que hace la Border Patrol en Estados Unidos. Lejos están los tiempos donde México fue ejemplo mundial de refugio y aceptó a más de 500,000 de centroamericanos, particularmente guatemaltecos. Lejos están los tiempos de la solidaridad. Hoy, por el contrario, México pierde toda autoridad moral para decirle a Estados Unidos respecto a los migrantes mexicanos. Lo que estamos viendo en la frontera sur es verdaderamente una vergüenza. Es una derrota de la política de solidaridad, de la política de inclusión y trabajo con el principio de solidaridad hacia los pueblos centroamericanos. Sí. Me parece, pues, entonces, que lo que hoy estamos viendo es una derrota muy grande de la tradición de hospitalidad y solidaridad de México, aunque por más que se diga en el discurso, los hechos ahí están. Los videos, las fotos son demoledoras, ¿no? Y acompaño lo que dijo el diputado Porfirio Muñoz Ledo, que me recuerda la retórica de los viejos tiempos del PRI, de salir a decir que las cosas no pasaban cuando la evidencia empírica ahí era demoledora. ¿Coincides, Obdulio? Creo que solamente hay que traer a colación lo señalado por el diputado Porfirio Muñoz Ledo, que dice muy claro, es una vergüenza y hay una violación al artículo 11 constitucional y una violación a acuerdos suscritos por México en el extranjero. Creo que estamos ante un fenómeno deplorable. ¿Y cuál es? Que el gobierno de los Estados Unidos mexicanos se ha convertido en la guardia fronteriza de los Estados Unidos. Vemos aquí un fenómeno que no es un fenómeno exclusivo del país, es un fenómeno mundial. Imágenes que afectaron gravemente al mundo de un niño muriendo en costas de playas de Europa hace algunos años, fue la fotografía principal, ¿no? Gente de África llegando a Italia y negándoseles el paso. ¿En qué se diferencia el gobierno actual, que se asume de izquierda y progresista, de políticas como el gobierno de ultraderecha de Italia? En nada. Actúa con un uso excesivo de la fuerza y desconoce absolutamente derechos humanos fundamentales, el derecho a la dignidad humana, el derecho a la protección de la unidad familiar, el derecho a un debido proceso, el derecho a no ser criminalizado. Yo me pregunto, este gobierno que se asume orgullosamente de izquierda y progresista, ¿en qué se diferencian de tener migrantes de tez morena? Yo me pregunto, ¿sería la misma actitud si estos fueran migrantes de tez blanca? La migración es un fenómeno muy viejo que acompaña a la humanidad. Hemos visto un recrudecimiento y una simplificación, a mi parecer, de la política del gobierno de México en 3 Ds. La política de detección, de deportación y obviamente esta deportación además de detención. Detienen, deportan después de haber sido detectados a los migrantes que están en el país. Son estas 3 Ds que están afectándonos. Creo que se necesita una acción contundente que diferencia al gobierno de México como un gobierno humanista, un gobierno protector de los derechos humanos y no un gobierno que asume el triste papel de la guardia represora del gobierno de Trump. Ricardo, han dicho de todo, que es un gobierno de ultraderecha muy parecido al de Italia, que atendió el chantaje de Trump. Bueno, lo que te puedo decir es que hay que tener pues un grave problema de amnesia para poder hacer este tipo de argumentaciones. El presidente ha hablado de los moralmente derrotados, quienes no tienen vergüenza y falta de memoria de lo que ha ocurrido en los sexenios anteriores. Recordemos que nuestro país está hecho un panteón gracias al sexenio de Felipe Calderón y además de la ausencia absoluta de una sensibilidad que hoy se tiene en un gobierno del presidente López Obrador, donde no solamente se le ha dado la mano a estos países centroamericanos, sino también a los migrantes. Y hoy por fin también el presidente, que goza de una gran legitimidad y un gran respaldo popular, que no todo en la vida es Twitter y no todo en la vida es Facebook, se ve en las manifestaciones de cariño que le dan en la calle al señor presidente y la legitimidad que tiene el gobierno además. No solamente ha apoyado a los hermanos centroamericanos,
sino ha viajado a estos países para apoyar estas causas que han motivado a estas personas a migrar, y aclarar que CBP o la Border Patrol es una fuerza civil también que ha emprendido estas acciones en su territorio en los Estados Unidos y nada tiene que ver con la Guardia Nacional, que por cierto, en efecto, es una parte de las Fuerzas Armadas que hoy es constitucional, que eso no existía en el pasado, que se ha logrado por unanimidad de todas las fuerzas políticas del país y que dentro de su propia ley orgánica establece también el cuidado de las fronteras. Y eso lo votaron todos los partidos por unanimidad, los que tienen partido. Y no solamente fue por unanimidad, la Guardia Nacional no es un experimento para ver si funciona, está dando resultados a nivel nacional, y una de las funciones es que las personas que deseen migrar a nuestro país lo hagan de manera ordenada para saber quiénes están en nuestro país, que no se conviertan en estas personas en criminales como los venían calificando en el pasado, y mucho menos que los funcionarios de alto nivel puedan tener la tranquilidad de que estas personas que van ingresando no solamente están registrados en una base de datos, que son personas proba, que tienen la intención de migrar a este país precisamente para realizar una actividad laboral, y que no se trata de al flujo de personas que vayan a cometer algún crimen. O peor aún, ¿cómo es posible que hoy se arguya de que este es un gobierno de ultraderecha, cuando teníamos en este país nada más y nada menos a uno de los defensores del Chapo Guzmán, hoy procesado en los Estados Unidos? ¿Con qué cara pueden hoy decir y hablar mal de este gobierno cuando teníamos de primer nivel un secretario de Seguridad Pública como encubridor de los más grandes narcotraficantes del país? Entonces hay que cuidar las palabras y darnos cuenta si tienen siquiera un poco de moral para hablar de un gobierno democrático, un gobierno progresista y por supuesto humanista, que ha defendido las causas más nobles de este país, no desde ahora, desde hace muchos años. Subsecretario, una pregunta. El gobierno del presidente López Obrador en algún momento se siente entre la espada y la pared, porque si bien es cierto hay una amenaza permanente del gobierno de los Estados Unidos para imponer aranceles contra productos mexicanos si no detiene el flujo migratorio, pero también es cierto que en el propio discurso el presidente López Obrador ha dicho que siempre hay una política de puertas abiertas, pero hoy vemos esta actividad de la Guardia Nacional que no necesariamente tenía labores de contención de migrantes, sino de seguridad nacional. ¿Está entre la espada y la pared del gobierno de López Obrador? No, Joely, mira, te voy a decir, sí está en la ley orgánica de la Guardia Nacional, e invito al auditorio para que lo lean, dentro de sus facultades y atribuciones, el participar también en temas migratorios como contención, y ahí está claramente en el texto de la ley, los invito a que la lean. Y esta pregunta que me haces entre la espada y la pared, no tiene nada que ver, está cumpliendo con la función de mandatario, se está ocupando la Guardia Nacional para contener, ordenar y regular una migración legítima por parte de quienes quieren acceder a este país, a ver quiénes son, como ya lo he referido, y bajo ninguna circunstancia estar entre la espada y la pared. Lo que te diría es que es un presidente valiente, que ha hecho frente a cualquier circunstancia que se ha presentado desde el exterior, pero bajo ninguna circunstancia tiene que ver con que haya accedido a una pretensión de otro gobierno. Nosotros somos autónomos, no somos iguales, somos un gobierno independiente que no, y bajo ninguna circunstancia vamos a estar sujetos a una presión de carácter internacional. El presidente sí tiene calidad moral para hablar del tema y de muchos otros más, como no lo tienen otros expresidentes que hoy deben de estar verdaderamente apenados de haber integrado en su gabinete a delincuentes. Emilio. Mira, yo por supuesto creo que hay que ser sí cuidadosos con las palabras. Incluso yo soy de las personas que pidió no solo la renuncia de García Luna, sino su juicio. Y ahí está la evidencia, por ejemplo, tan solo como delante de 60,000 personas en el 2011, cuando era secretario. Pero fíjate que yo sí creo que hay que tener mucho cuidado, y acompaño lo que dice Ricardo con el uso de la palabra. Criminalizar a los migrantes, como él lo acaba de hacer, es uno de los caldos de cultivo de la xenofobia en México. Hay que revisar con mucha responsabilidad lo que dice la autoridad, porque empieza a construirse en redes sociales un discurso contra los migrantes. No todos los migrantes bajo ninguna circunstancia son delincuentes, y bajo ninguna circunstancia se puede aceptar esta idea de que en cada migrante hay la posibilidad y potencial del delito o daño. Justo ese discurso sin tamices creo que está haciendo un enorme daño para la construcción de una xenofobia. Segundo, es y muy importante destacar, el gobierno del presidente López Obrador salió a decir que habría una política de brazos abiertos.
brazos abiertos con toletes, escudos, retenciones, golpes y demás. Perdón, pero eso no es brazos abiertos. Hubo un cambio, hubo un viraje radical. Yo hubiera celebrado cuanti más que el presidente López Obrador hubiera seguido con la política que anunció, pero eso cambió. Eso no es así. Cabe también decir que lo que la ley dice es que la Guardia Nacional coadyuvará con el Instituto Nacional de Migración Pública. Lo que está haciendo la Guardia Nacional no es su función. Y también cabe subrayar que la principal razón por la cual el Congreso de la República, el Congreso de la Unión autorizó la Guardia, era esencialmente para luchar por el tema de la seguridad. Y hoy lo que tenemos es, el 2009 es el año más violento de que se tiene registro, y en lugar de estar persiguiendo delincuentes, están persiguiendo migrantes. Perdón, pero eso es un gravísimo error, y no es prioridad de la República Mexicana, perdón. Detener a los migrantes es prioridad de Trump, no es prioridad nuestra. Podrá decirse lo que se quiera, pero eso es así. Y también me parece muy claro decir, por supuesto que ese pasado es indefendible, pero por supuesto, y justo es lo que queremos. No queremos una seguridad militarizada, no queremos esquemas autoritarios en la migración, y no toca entonces defender ese pasado del cual reprobamos y rechazamos, sino que toca con mucha expectativa que el presidente cumpla lo que dijo que iba a hacer. Él ofreció una política que hoy no se hace. Sí. Los espectáculos que vimos en la frontera sur son absolutamente vergonzosos. Dieron la vuelta al mundo esas imágenes, dieron la vuelta al mundo. Y me parece, honestamente, que lo que corresponde es abrir con mucho más fuerza la capacidad del Estado mexicano, como se hizo en momentos del refugio de las guerras civiles en Guatemala, por ejemplo, para recibir a nuestros hermanos. Yo no tengo problema, hombre, que se ordene, pero es más, México tendría que estar haciendo lo mismo en su territorio que lo que pide hacia los mexicanos en Estados Unidos. Ricardo. Que son gente de trabajo, que son gente de respeto. Hombre, que se registren, pues sí, lo que piden los centroamericanos, que se les facilite el acceso, que se registre, pero veo difícil, incluso que se repita el proceso. Por ejemplo, las primeras caravanas, cuando llegó el gobierno del presidente López Obrador, facilitaron notablemente el acceso a las caravanas. Y ahora lo reciben a toletazos. Bueno, yo nada más para responderle al subsecretario Ricardo Peralta, y lo hago con mucho respeto. Creo que el expediente de recurrir siempre al pasado, a 7 años de la culminación del sexenio del presidente Calderón, demuestra la ausencia de una respuesta adecuada por parte del Estado mexicano. Creo que el talento del subsecretario Peralta da para mucho más que la simple política de escurrir el bulto. Lo conozco. Vemos nosotros una segunda gran crisis, si me lo permite tanto Ricardo como Emilio, en materia de política migratoria en menos de 2 años. Tuvimos hace un año una renuncia de un destacado académico e investigador sobre el tema que integraba el gobierno del presidente López Obrador, Tonatiuh Guillén. Renunció. Podrá haber varias lecturas sobre el caso. Una es que renunció porque no estaba de acuerdo con la política que empezaba a implementar el presidente López Obrador. Ahora estamos en otro nuevo fenómeno de crisis, ante una nueva crisis en donde un prominente miembro de la bancada de Morena, no de los independientes o de Acción Nacional, de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, hace señalamientos sobre la ilegalidad en la actuación del gobierno del presidente López Obrador. Creo que no se resuelve el problema con una catarata de elogios hacia el supremo líder, o sea, el presidente de la República, sino asumiendo un compromiso con los instrumentos internacionales. El subsecretario es un experto en derecho que ha asignado nuestro país en materia de derechos humanos. Yo insisto, el derecho a la no discriminación, el derecho a la unidad de la protección, a la protección de la unidad familiar, el derecho a un debido proceso. Este es un fenómeno grave, este es un fenómeno que requiere una respuesta aquí y ahora, no hablando del sexenio de Peña o de Calderón o de Fox o Miguel de la Madrid. Creo que ha habido disposición por parte de las oposiciones para encontrar un camino por la vía jurídica para que México no asuma ese papel lamentable de ser el gran retenedor de hermanos latinoamericanos o de migrantes de otras partes del mundo como África. Estamos a tiempo de no convertirnos en ese país
que es, e insisto, la policía migratoria del gobierno de Trump. ¿Y de qué gobierno? El gobierno de Trump. Subsecretario, ya escuchó a Odulio. Gracias. Comentarle a mi amigo Emilio Álvarez, el señor senador, muy correspondido. De la Guardia Nacional vigente, precisamente en su fracción segunda letra A, refiere que la Guardia Nacional tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes. Perdón que lo lea, pero es importante para que en un futuro, si le preguntan sobre ese tema, no cometa el error que ya cometió. Dentro de las atribuciones y obligaciones tiene las siguientes: la prevención y comisión de delitos o faltas administrativas, que en este caso es una migración irregular, de las zonas fronterizas, y lo voy a resumir: secciones aduaneras, puntos de revisión aduaneras, control migratorio, etcétera, para no hablar ocupar todo el tiempo en la lectura de esta fracción. Sí tiene facultades la Guardia Nacional. Este es un gobierno que garantiza absolutamente la legalidad de las actuaciones de todo el gobierno, en este caso de la Guardia Nacional, para haber evitado una migración irregular. Y me refiero a irregular, insisto en lo mismo, porque tiene que ser una migración de ahora en adelante, que todos aquellos que quieran visitar nuestro país por los motivos que sean, tienen que tener un control administrativo, y la gente lo sabe y la gente lo acepta. Hoy por hoy, no solamente es reconocida esa visión del gobierno del presidente López Obrador de hacer las cosas que no se hicieron en el pasado, y no es evadir una realidad como lo señala mi querido amigo también Odulio Ávila, al cual le tengo un gran respeto. Igualmente. Sino que tenemos que, mi querido Odulio, Emilio, recordar también lo que ocurrió en el pasado. Nosotros como gobierno estamos, por supuesto, obligados no solamente a resolver la problemática actual del país, pero también a recordar la ausencia de Estado mexicano que hubo en el pasado. Y hoy estamos, todos los mexicanos, incluido un servidor, todos somos ciudadanos, estamos pagando los platos rotos de un sexenio de Fox omiso, como si no hubiera gobernado nunca, de un sexenio de Felipe Calderón sangriento, donde se tomaron las peores decisiones en materia de seguridad y de violencia, que hoy lo estamos cosechando, y de un pasado sexenio lleno de corrupción, una mezcla de los tres sexenios. Hoy estamos tratando de recuperar un país en franca crisis social y de violencia que heredamos, y lo estamos aceptando, y lo estamos no solamente aceptando, sino tratando de resolverlo lo más pronto posible. En un año hemos hecho reformas, como en este caso la Guardia Nacional, que no se habían hecho en 30 años. En un año estamos abriendo las puertas de a nuestros hermanos centroamericanos y de otras nacionalidades para que puedan migrar libremente con un ámbito de regulación a través de nuestras leyes y a través de nuestras fronteras, como nunca antes en la frontera sur. Y bajo ninguna circunstancia lo haremos obedeciendo alguna petición de un gobierno extranjero, insisto. Yo creo que este es un gobierno legítimo, es un honor estar trabajando para la cuarta transformación de este país, era necesario y es urgente, y los que van a ver la cosecha del gran esfuerzo que estamos haciendo hoy, trabajando más de 18 horas diarias, van a ser nuestros hijos y nuestros nietos. Yo les agradezco de verdad, tanto al senador como al licenciado Tulio Ávila, sus opiniones, las respeto, no estoy de acuerdo en ellas, sin embargo, tenemos hoy un país en reconstrucción, en transformación, y bajo ninguna circunstancia nosotros simplemente vamos a responder a una coyuntura. Tenemos que recordar el pasado porque eso es lo que heredamos. Estamos conscientes de que tenemos esa responsabilidad ahora y la estamos cumpliendo con toda legitimidad, con toda responsabilidad, pero principalmente con todo patriotismo. Subsecretario, para terminar le preguntaría, ¿hay una crisis migratoria, una crisis humanitaria en la frontera sur en la contención de estas caravanas migrantes? No lo creo así, no es algo novedoso lo que está sucediendo en el sur, simplemente hoy tenemos más comunicación y es la primera vez que se hace una migración que estamos haciendo regular. Hay la capacidad del Estado mexicano para atender a la gente que está migrando, como lo digo, no es espontáneo, hay claras líneas de investigación hacia grupos de personas que se encargan de traficar con personas desde el sur hacia nuestro territorio nacional y con la intención de llevarlos a la frontera norte.
Esto aparentemente está patrocinado por grupos de la delincuencia organizada y otros con intereses de carácter político, que eso es evidente también, pero nosotros estamos atendiendo esto con toda firmeza y lo vamos a resolver y no existe ninguna crisis humanitaria. Emilio. Yo, por supuesto, que igual le manifiesto todo mi respeto y amistad al subsecretario, lo conozco y le respeto, pero yo creo que el error, porque además el texto que leyó no es aplicable, el error es la posición que ha tomado el gobierno mexicano. El error es justo citar leyes donde se criminaliza a la migración, citar argumentos de comisión de delitos, porque eso refleja con mucha nitidez un cambio de posición de solidaridad a seguridad nacional. Ahora resulta que el tema tiene una preeminencia de abordaje de seguridad nacional. Perdón, pero eso es un viraje radical en la migración y que echa por la borda, por ejemplo, los propios trabajos que hizo Marcelo Ebrard para ir a Marrakech a liderar el Foro Mundial de Migración. Supimos que el canciller mexicano fue a Estados Unidos a informar de los bajos números de la migración, de la reducción, cosa que no había pasado, fue con el secretario de Estado Pompeo en Estados Unidos. Supimos por el presidente Trump que la Guardia Nacional tendría 21,000 efectivos en la frontera sur, cosa que no nos informó ninguna autoridad mexicana. Hoy se le preguntó a distintas autoridades cuántos efectivos de la Guardia Nacional están en la frontera sur y destacados a labores de contención de migración del territorio nacional, y a la hora que no se informa. Pensamos, y ahí está con mucha claridad, la voluntad de todas las fuerzas políticas en la Guardia Nacional, como se dijo, pues no necesariamente fue unanimidad. En la Cámara de Diputados hubo una diputada de la iniciativa ahora que dijo no, Lucía Riojas. Pero el mensaje fue, yo por ejemplo sí voté a favor, porque esperaba que se diera como prioridad para perseguir a la delincuencia. El año pasado fue el año más violento el que tenemos registro, y lo están utilizando para labores de contención de migración. Ahora, por supuesto que apostamos con decisión y convicción a que la vaya bien el presidente López Obrador, Nadie está discutiendo su legitimidad. Lo que estamos es un debate de futuro. Y el debate de futuro tiene que ser aquel donde México, con congruencia en sus principios de política exterior, lidere una política que sea de dignidad. Lo que vimos en la frontera sur es de una absoluta indignidad. Se nos está acabando el tiempo, Obdulio. Bueno, solamente señalar que Rosario Piedra, que nadie puede negar su cercanía con el presidente de la República, dice que sí hay crisis humanitaria. Pero además yo quiero recalcar algo. Siempre que viene el señor procurador de los Estados Unidos, el señor William Barr, resulta que el gobierno de México termina adoptando posiciones sumamente duras. Amenaza con declarar como organización terrorista a los narcotraficantes e inmediatamente vemos que se hay un recrudecimiento de la política del gobierno de México contra los migrantes. Hay una conexión ineludible que nadie puede rebatir. Estamos aquí también ante una violación al derecho al alojamiento digno. ¿En qué parte de nuestro país las instalaciones migratorias son instalaciones dignas? Y solamente para concluir, si de gobiernos sangrientos hablamos, el del 2019 del presidente López Obrador se lleva la medalla del siglo XX. Ningún otro sexenio. Y esto es deplorable más allá de la catarata de elogios al líder supremo. Ahí tienen los ángulos de la noticia. Lynn, vamos contigo. Yoli, pues efectivamente hoy en Contrastes tendremos la iniciativa de recorte a gastos de partidos. Muy interesante este tema, quédese con nosotros. Gracias, Aline. Ya volvemos contigo. En tanto, yo le doy las gracias por su participación a Ricardo Peralta, Emilio Álvarez y Casa y Obdulio Ávila por estos ángulos de la noticia que nos han ofrecido esta tarde. Gracias por acompañarnos. Pásela bien. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.